Muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es Juan Antonio Gutiérrez Osal y voy a presentar, voy a exponer la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Bueno, la definición. En primero, ¿cómo se llama originalmente? Se llama la leucinosis, la del arce. También conocida como la enfermedad de la orina de jarabe de arce. Es un error innato del metabolismo de los aminoácidos de la cadena ramificada, cuya acumulación produce una encefalopatía neonatal grave, que no debe ser diagnosticada y tratada de forma precoz y oportuna, lleva a una invariablemente a una aparición de secuelas neurológicas permanentes y posterior desenlace letal. Es hereditaria, lo que significa que se transmite de padres a hijos. Es causada por un defecto de uno o tres genes. La persona que está afección no puede metabolizar los aminoácidos, los leucinas, perdón, isoleucinas y valina. Bueno, su fisiología. En la enfermedad de la orina de olor a jarabe de arce hay una deficiencia de la actividad de complejo deshidrogenasa de alfa cetoácido de cadena ramificada. Es el complejo 3. Ese complejo tiene tres componentes catalíticos diferentes. El E1 o de carboxilasa, dependiente de su tiamina y consta de dos subunidades, el E1 alfa y el E1 beta. El E2 o de hidropolipo transilasa y el E3, el dihidropolipo deshidrogenasa y dos enzimas asociadas reguladoras. La deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada, fosfata y quinasa. Mediante estudios moleculares se ha comprobado que la enfermedad de la orina de olor a jarabe de arce se origina por mutaciones en los genes que codifican los componentes catalíticos de deshidrogenasa de alfa-cetoácido de cadena ramificada y que se localiza en los cromosomas 19q13.1, el 6p21, p22, el 1p31 y el 7q31q32. Bueno, la leuconosis, su cetoácido correspondiente al ácido alfa-cetoisocaproico, parecen ser los metabólicos más tóxicos, especialmente si su cociente, es superior a 1. Las altas concentraciones de leucina y ácido alfa-cetoisocaproico infieren en el metabolismo de las neuronas y astropocitos, siendo la causa de la difusión cerebral. Además, las altas concentraciones de leucina parecen disminuir los mecanismos fisiológicos y regulan del volumen celular mediante dos mecanismos. Uno es que capta de aminoácidos osmóticamente activos e irrupciones de la síntesis de proteínas como un transporte desbalanceado de L-aminoácidos neutros y produciendo edema cerebral. A esto se añade la hiponatremia introducida por alteraciones de la homeostasis de hidroeléctrica controlada por hormonas neuréticas. Con todo eso se establece una asociación entre la hiponatremia, disminución de osmolaridad plástica y además cerebral. El progreso que son las causas de sintomología durante los periodos se descompensan metabólicamente. Bueno, ¿cuáles son los signos y los síntomas? Bueno, los síntomas comienzan cuando se le administra proteína al bebé, normalmente poco tiempo después del nacimiento, como una lactancia materna más o menos. Algunos de los primeros síntomas son falta de apetito, debilidad al mamar, debilidad al peso,
Llanto agudo, orina que huele a jarabe de arce o azúcar quemada, que es lo principal, que es como se dan cuenta normalmente. Los bebés tienen episodios denominados como crisis metabólicas. Muchas de ellas no reciben tratamiento adecuado y por eso normalmente llegan a, pues, morir. En algunos de los síntomas de una crisis metabólica son demasiado sueño, pereza, irritabilidad, vómito, episodios en los que el tono muscular alterna entre la rigidez y la flacidez. Es más que es tomado como duros o se hacen como tipo, así como aguaditos. Además, además cerebrales, convulsiones, acidosis metabólicas y comas, que pueden terminar en muerte. El diagnóstico de laboratorio. Bueno, las concentraciones plasmáticas normales de los aminoácidos ramificadas de 2 a 3 horas posigesta son la leucina 80-200 un mol y 1 a 2,6 miligramos de decilitro. La isoleucina de 400 a 90 unidades eh, por litro, solo así, no me acuerdo cómo se decía, perdón. Y la valina, que es de 200 a 400. El 2,3 a 5 decilitros, lo que es bueno, en la enfermedad la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, esto así como la alocisolecina se hallan elevando todos los fluidos corporales, lo que es la sangre, la LCR y la orina. La presencia de aloisoleucina es característica de la enfermedad de los pacientes con, pues esta enfermedad también secretan en orina en concentraciones elevadas de los BCKA correspondientes a los aminoácidos. La determinación de la concentración de los BCAA por cromografía de intercambio iónico y electroforesis de alto voltaje es clave para establecer el diagnóstico. Los estudios de enzima y molecular confirman que el diagnóstico, la demostración del efecto enzimático, se lleva a cabo de la forma indirecta, midiendo el carboxilación de 1 a 14 C, leucinas en fibroblastos cultivados o linfoblastos. El estudio molecular permite además la identificación de portadores en las familias. Se les hace un examen médico sanguíneo para ver si no tienen de que más familiares con este mismo síntoma o pues familiares pues enfermos. El diagnóstico prácticamente es una recién nacida de 9 días, nacida de parto eutóxico. Su peso es de 2 kilos con 700 gramos. Que se alimenta exclusivamente con la lactancia materna. Fue valorada en el Hospital General Intermunicipal, Dr. Mario Muñoz Monroy, de colon, porque la mamá notó que tenía disminución de la succión del pecho, que dormía mucho y mamaba poco y con poca fuerza, así como presentaba movimientos raros en la boca y los ojos, lo que fue interpretado como una convulsión, remitiéndose al paciente al hospital Providencia Patriático Docente Liso Noel Campañano Matazán. Ahí se le realiza la punción lumbar que resulta negativa. Bueno, el estado ingresado se consta de los movimientos que se intensifican afectando miembros superiores y se inicia el tratamiento de fenobarbital tomando muestras de orina y sangre que estudio de posible enfermedad metabólica. Se inicia el tratamiento con dieta de restricción como se les establece para la mayoría de las metabolipatías y 20 días después se recibe el resultado confirmado
leucinosis o enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Primero y único caso reportado en Cuba. Este caso llegó en Cuba. Se restablecen coordinaciones con el programa de atención materno-infantil nacional y se inicia su estudio y seguimiento mediante un grupo multidisciplinario genética, nutrición y pediatría, perdón, en Matanza a nivel nacional. Permanece ingresada por 5 meses, egresando a su casa con seguimiento de eritró estricto por el grupo multidisciplinario y su médico de la atención primaria. En la conclusión, la enfermedad de la orina de jarabe de arce es hereditaria totalmente, no se adquiere, se hereda, lo que significa que el tratamiento de padres a hijos es causado por un defecto de uno o tres genes, como lo mencionaba, y las personas con esta afección no pueden metabolizar los aminoácidos, la leucina, la isoleucina y la valina, y pueden llegar a ser una enfermedad mortal. Bueno, como opinión personal, este caso me dio a entender que las enfermedades muestran síntomas no muy visibles, hasta ciertos puntos, claro, porque hasta eso la mamá pues se dio cuenta. Y aunque se dan inofensivos, siempre llegan a ser mortales para los pacientes. Y pues como lo menciono, pues me alegro de que los padres sí notaron, pues, bueno, la madre sí notó lo que es pues ese aspecto en donde pues prácticamente mamá tenía poca debilidad, de que tenía gestos y así, entonces todo súper bien, de que literalmente pues notara eso y lo llevara a su hija al hospital. Y aquí pueden ver las referencias, maestra, y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Miss.